Buenos días, estamos en la última lección del curso de la Sanidad Lección número 8 y hay mucho para compartir. Realmente yo fácilmente podría añadir 8 horas más de enseñanza, pero no tengo el tiempo para hacer eso. Entonces voy a tratar de poner muchas cosas en esta hora, espero que sea de bendición. Y vamos a hablar de cómo podemos recibir la sanidad. ¿Cómo recibimos la sanidad? Quiero comenzar en Salmo 91 porque la primera cosa que tenemos que entender es que es Dios que quiere que tengamos sanidad y salud. Es su voluntad, es su naturaleza. Y en Salmo 91, 14, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Él está hablando al hombre. El hombre ha puesto su amor en Dios, entonces Dios lo voy a librar. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aleluya. Me invocará y yo le responderé. No hay por si acaso, quizás, Dios lo va a hacer. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Le saciaré de larga vida. Hermanos, tienes que ser convencidos que Dios quiere que tú tengas una vida larga, una vida abundante, una vida de salud, una vida de sanidad y que no tienes que morir enfermo. Tu cuerpo se va desgastando, tu cuerpo va a morir porque es mortal. Pero no tiene que morir enfermo. La enfermedad solamente apura la muerte. La enfermedad quita los años de nuestro propósito en Dios. Entonces no voy a permitir que una enfermedad me mate. Yo voy a vivir todos mis días, voy a cumplir con mi carrera, el propósito de Dios en mi vida y es su voluntad. Otra vez dice, lo saciaré de larga vida. Yo quiero larga vida. Yo quiero hacer todo lo que puedo hacer en esta vida para la gloria de Dios. Y de allí, cuando me duermo una noche, se va mi espíritu y mi cuerpo viejo, bastante viejo, pero no enfermo. Aleluya. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, quiero hablar con ustedes acerca de cómo recibimos la sanidad. Son varias maneras para recibir la sanidad y voy a compartir algunos testimonios. La primera manera realmente es muy fácil. El cuerpo mismo puede sanarse. De hecho, aún en su estado debilitado por el pecado, aún en el estado mortal, digamos, el cuerpo todavía tiene potencial y poder para vencer muchas enfermedades sin ninguna ayuda. Son muchas cosas que entran cada día en el cuerpo que no deben estar allí. Pueden ser organismos, gérmenes, lo que sea. Y el cuerpo mismo nos limpia. Puede vencer muchas enfermedades. Entonces, simplemente la naturaleza del cuerpo demuestra la voluntad de Dios. Porque el cuerpo está luchando en contra de las enfermedades. Y Dios es el diseñador del cuerpo. Entonces, si una enfermedad viene, no proviene de Dios, porque Dios ha hecho el cuerpo para vencer enfermedades. Lamentablemente vivimos en un mundo caído en el cual hay muchas enfermedades que el cuerpo no puede vencer, pero el cuerpo quiere vencer todas. Es su voluntad, digamos. Si el cuerpo mismo tiene una voluntad, digamos, el cuerpo está luchando en contra de las enfermedades. Entonces, la primera forma que Dios usa para sanarnos es por el proceso natural del cuerpo con o sin la ayuda médica. La medicina y la ciencia no es nuestro enemigo. La ayuda médica no es un problema. Si uno puede recibir ayuda de la medicina, de los doctores, está bien. Yo no tengo ningún problema con eso. Si mi cuerpo no puede sanarse por sí mismo y si hay algo fácil que yo puedo hacer con un doctor para ayudar mi cuerpo, porque los doctores no sanan nada, ellos tratan de ayudar al cuerpo en su proceso natural. Entonces eso no me complica para nada, no me siento culpable si voy al doctor. No voy mucho, muy poco.
una vez en el año 86, creo, 86, 87, encontraron un cáncer en mi piel. Y fui al doctor porque no me di cuenta, estaba atrás en mi espalda. Y entonces fui al doctor y él lo vio y dijo, ese no se ve muy bien, lo quiero quitar, lo quiero cortar. Entonces, ok, adelante, y me lo cortó. Y lo mandó a otros doctores que lo investigaron y dijeron, es un cáncer, es una melanoma, es maligna, muy peligrosa. Entonces, si este cáncer, si una célula de este cáncer entra en mi sangre, ahí se produce un problema bastante grave. Entonces, cuando el doctor me dijo es cáncer, es melanoma maligna, yo dije, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y dice, yo quiero que venga ya, vamos a cortar más para asegurarnos que ya hemos quitado todo. Entonces, yo fui otra vez al doctor, me cortaron un pedazo de mi espalda para asegurar que el cáncer no había entrado en el resto de mi cuerpo. Para mí, como dije, el año 86, para mí fue una decisión muy fácil, sentido común. Si una mosca llega a mi brazo, la voy a matar. Si encuentro un cáncer en mi piel, lo voy a cortar. Yo no tenía que orar, no me siento culpable. Oh, hombre de gran fe, ¿qué pasó? ¿Fuiste al doctor? No recibo la condenación por hacer las cosas de sentido común. Entonces el cáncer no estaba adentro, estaba afuera. Entonces lo vamos a cortar, no hay problema. Así yo vivo mi vida sin condenación porque la voluntad de Dios es que yo tenga vida larga y sanidad y vida en abundancia. Entonces cortar o quitar el cáncer cuando era tan fácil de hacerlo, para mí era sentido común. Y mira, tantos años han pasado y aquí estoy, completamente sano. No era una lucha de fe ni nada, fue algo de sentido común. Entonces, el cuerpo mismo puede sanarse con ayuda médica o sin la ayuda médica. Pero no hay problema en los dos. Cuando éramos misioneros por muchos años y un año en Guatemala, y una vez me tocó ir a las montañas de Guatemala para predicar a una gente indígena allá, y ellos vivían en circunstancias bastante, no muy limpias. Y entonces comimos con ellos y a lo mejor yo comí algo contaminado. Algunos días después, tal vez una semana después, no me sentía muy bien. Me levanté una mañana y al ver mi cara en el espejo, vi que mis ojos estaban amarillos. Y fui a mi esposa y le dije, oye, mira mis ojos. Y ella dijo, oh, Barry, tú tienes hepatitis. Entonces fui al doctor, un doctor cristiano en la ciudad, y él me dijo, me sacó sangre y todo. Sí, Barry, tienes hepatitis muy, muy grave. Y vas a pasar por lo menos 4 meses en la cama y con una dieta muy estricta. Y le dije, no tengo 4 meses para entregar a la enfermedad porque vamos a mudarnos a Chile en pocas semanas, como 2 meses. Entonces no tengo 4 meses. Pero él me dije, bueno, ese es el caso que tienes y hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces yo estaba en la cama por 4 semanas. Él me dijo 4 meses. Pero yo estaba en la cama quejándome, oh Dios mío, ¿qué pasó? Soy misionero, soy hombre de Dios, soy hombre de fe, ¿por qué estoy enfermo? Y yo no me porto muy bien cuando estoy en la cama así. Entonces yo solamente tenía tiempo libre. No podía hacer nada. Yo estaba perdiendo peso, yo estaba amarillo, mi piel, mis ojos, todo amarillo. Yo estaba muy enfermo. Y solamente tenía tiempo para leer y escuchar prédicas. Entonces yo estaba leyendo libros de fe, libros de sanidad, escuchando prédicas de fe y cosas que yo sabía en mi mente. Pero yo estaba en la palabra de Dios, yo estaba orando, Señor, después de quejarme y llorar como bebé, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces yo
pasé por esta etapa y llegué a la etapa de recibir palabra de Dios y pasar tiempo con Dios en comunión. Y después de 4 semanas de dedicarme a la palabra de Dios, de enfocarme en la palabra de Dios y en oración, sin ninguna distracción, ninguna cosa electrónica, ninguna tele, ninguna cosa, nada. Era yo con mi Biblia, con libros, con prédicas, y ahí estaba. Y de repente, después de 4 semanas, escuché la voz de Dios. Y me dijo, por mi llaga fuiste sanado. Ahora yo eso lo sé, lo enseño. Pero me llegó como revelación. Y cuando me llegó como revelación, yo sabía en este mismo momento, soy sano. Soy sano. Llegó una convicción, una certeza, una revelación a mi corazón. Me levanté, me vestí y comencé a caminar en la calle. Yo no había salido de la casa por 4 semanas. Y yo estaba andando en la calle para poner acción a mi fe. Yo había perdido 25 libras, mucho peso. Y yo estaba flaquito y amarillo, pero yo era sano. Porque el Señor me sanó. Y desde aquel entonces, este momento, comencé a mejorar. Y en pocos días yo estaba casi 100% y en algunos días más 100%. Todo el amarillo se fue. ¿Por qué? Porque yo recibí una palabra de Dios. Y al escuchar la voz de Dios, todo cambió, todo se transformó. Eso es lo que aprendí en estas circunstancias. No importa lo que conozco, no importa lo que sé en mi mente, no importa toda la doctrina buena que tengo. Yo era un hombre distraído. Yo tenía muchas cosas pasando en la vida, pero de repente me encuentro en la cama y me di cuenta, no estoy escuchando de mi Padre. Y me costaron 4 semanas para crear un ambiente para oír la voz de Dios. Y me di cuenta, yo creo que yo estoy viviendo una vida basada en mi conocimiento mental y no en escuchar algo espiritualmente. Y por no oír la voz de Dios en mi espíritu, estoy perdiendo fuerzas, se me acaba la energía, estoy tratando de hacer las cosas que sé hacer, pero sin la energía del Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu Santo. Toda mi teología comenzó a cambiar por este evento, que yo necesito escuchar la voz de Dios. La sanidad vino instantáneamente cuando finalmente yo era capaz de oír. Pero cuando vivimos nuestras vidas sin nunca oír la voz de Dios, vamos a seguir en la misma condición. Entonces, el cuerpo quiere sanarse, ese es número 1. La sanidad puede ser naturalmente por el cuerpo o con la ayuda médica. Así pasa. Okay, otra forma, vamos a Proverbios 4:20. Proverbios 4:20. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Cómo recibimos la sanidad? Una manera es por el cuerpo, el proceso natural. Otra manera es por la misma palabra de Dios. Eso es lo que me pasó con mi enfermedad de hepatitis. No era mi enfermedad, era del diablo. Bueno, pero yo pasé tanto tiempo en la palabra que la palabra también me estaba sanando, pero en este ambiente recibí una palabra de Dios. Pero hay medicina en la palabra. Entonces, cuando pasamos tiempo en la palabra con la revelación de que la misma palabra es medicina y nos sana, entonces podemos vivir una vida sana porque cada vez que pasamos tiempo en la palabra nos está dando vitaminas, nos está sanando, tiene poder en sí.
Y esa es una convicción, una certeza que tengo, que esta palabra, mi sanidad, se encuentra en la palabra de Dios. Es otra revelación que necesitamos. Bueno, otra forma de recibir sanidad, por un milagro, por medio de un milagro. Tenemos dones de milagros. En 1 Corintios 12, 10, hay milagros, un don de milagros. Entonces, a veces, eso es lo que todos quieren el milagro. No quiero orar, no quiero buscar al Señor, no quiero pasar tiempo en la palabra, no quiero hacer nada, quiero el milagro. Y voy a ver el hermano maravilloso para que Él me ore, para que Él me unja, para que yo reciba el milagro. Bueno, adelante, está bien, pero ¿qué pasa si el hermano maravilloso no viene? No hay una campaña de milagros. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué vas a hacer? Bueno, la sanidad reside en tu corazón porque el sanador reside en tu corazón. No tienes que esperar al hermano maravilloso. Puedes recibir ya, en el nombre de Jesús, por medio de tu propio milagro. Vamos a Gálatas 3:5. Gálatas 3:5. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por obras de la ley o por el oír con fe? Otra vez, aquel pues que hace maravillas entre vosotros, milagros podemos decir, lo hace como por el oír con fe. O los milagros necesitan un ambiente para que sucedan. El ambiente es la palabra de Dios. Podemos ver Hechos 8, Felipe predicando en Samaria, predicando al reino, y milagros están sucediendo, gente está recibiendo sanidad, demonios están huyendo por predicar la palabra. Entonces, si queremos ver milagros, hay que crear un ambiente para los milagros. El ambiente correcto es la palabra de Dios. Hay que predicar la palabra para que haya fe para milagros. Cuando una vez estábamos de misionero en México en el año 78, y recién casados y al ir a México, a Guadalajara, no sabíamos que mi esposa estaba embarazada. Y entonces al llegar y pasar un par de meses ahí en Guadalajara, nos dimos cuenta que ella estaba embarazada porque ella estaba con muchas complicaciones, muy fuerte. Y encontramos un doctor ya que hablaba inglés y entonces él hizo muchos exámenes porque un día ella tenía un hemorragia muy grande, muy grave. Y entonces fuimos al doctor y él hizo ecografía y no sé qué cosa y varias cosas. Y entonces llevé a mi esposa a la casa y volví al otro día para ver los resultados. Y él me mostró las fotos y todo de la ecografía y me dijo, el fetus, se dice el bebé, ya se murió, está muerto. Y va a pasar naturalmente entre 48 horas. No hay nada que hacer, ella simplemente tiene que quedarse en la cama porque el saco ya rompió, todo está mal y ahí se ve que está muerto. Yo le escuché en mi mente, pero sus palabras no me llegaron al corazón. Yo tenía 26 años tal vez, 25 años. Yo no tenía mucha revelación de muchas cosas, pero por alguna razón sus palabras no entraron en mi corazón, no las recibí. Y yo volví a la casa y le dije a mi esposa, ella me preguntó qué dijo el doctor y le dije, él dijo que tenía que descansar, todo va a estar bien. No le dije lo que dijo el doctor. Entonces yo no quería sembrar temor en ella porque habíamos ya concluido que tenemos un hijo, ya tenemos su nombre es David, tenemos una revelación de este hijo y entonces sus palabras no me entraron al corazón. No volvimos al doctor. Y entonces es una historia larga, pero oramos, proclamamos vida en el nombre de Jesús. Otros hermanos nos ayudaron en orar. Había un ambiente para creer y recibir un milagro. Volvimos a Texas algunos 2 meses después. Ella sigue creciendo, embarazada. No salió el bebé muerto. Y entonces ella va creciendo. Buscamos
Comenzamos a vivir otra vez en Texas y buscamos otro doctor y le contamos la historia y él dice, parece todo bien para mí. Y David nació 2 semanas tarde, pero nació perfectamente bien. Y hoy en día tiene 31 años, tiene una tremenda familia, bendición. Tengo una nieta a través de él y su esposa. Tiene un buen trabajo. Es un hombre exitoso, es un hombre que ama a Dios. Y todo sucedió porque no presté atención a la palabra de muerte. Presté atención a la palabra de Dios. Un milagro. Un milagro. A lo mejor fue un don de fe. No sé. Pero es una cosa que recibí en mi corazón. No, ese no. No voy a recibir lo que dice el doctor. Y entonces recibimos un milagro. Y no era algo que yo podía crear por mis acciones. Solamente era una respuesta de mi corazón. No voy a recibir sus palabras. Yo sé que tengo un hijo. Ese fue un milagro en mis ojos lo que pasó. Vamos a otra razón, otra manera para recibir la sanidad. Sería por un don de sanidad, un don de sanidad. Vamos a Hechos 3. Hechos 3. ¿Cuál es un don de sanidad? Eso sale en 1 Corintios 12:9. Los dones del Espíritu Santo, don de milagros, don de sanidad, dones de sanidades. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, dijo, míranos. Entonces él se le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él no estaba esperando la sanidad, él estaba esperando otra cosa, pero por lo menos estaba expectante, estaba esperando algo. Y dice más, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo creo en mi corazón que Pedro tenía en este momento un don de fe. Él estaba viendo la obra de Satanás, un cojo, ese no debe ser, y él se enojó en su espíritu y recibió un don de fe y dice, mira, lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y tomándole, y ni siquiera va a esperar que él se levante, él le va a tomar por la mano. Ese es un don de fe. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces Pedro tenía un don de fe. El hombre recibió ¿qué cosa? El hombre recibió un don de sanidad. Simplemente estaba allí sentado y Pedro manejaba las circunstancias. Pedro, por su fe, trajo sanidad al hombre. Por su persistencia, por su revelación del nombre de Jesús, él dijo, levántate y lo tomó por la mano. Y el hombre recibió don de sanidad. Ahora vamos a seguir versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Qué vio la gente? Pedro tenía un don de fe. El hombre recibió un don de sanidad. La gente vio un milagro. Ya tenemos 3 cosas sucediendo a la vez. La gente vio un milagro. La fe produjo un don de sanidad, la cual era un milagro para todos y glorificaban a Dios. Entonces hay formas y maneras para recibir la sanidad. Y usualmente en la iglesia nosotros queremos recibir por un don, un milagro. No queremos invertir nada de nuestro corazón en el tema. Simplemente me duele, oye, sáname. Y si tú no, tú. Y si tú no, tú. Entonces siempre estamos buscando a otra persona para sanarnos. Mientras tanto, la sanidad reside
en tu corazón. Hay que desatarla. ¿Ok? Un don de sanidad. Próxima manera para recibir la sanidad, por la fe del enfermo. Ya lo hemos visto en otra lección, Hechos 14, 8 y 9. Hechos 14, 8 y 9. Pablo está predicando y dice que hay un cojo allí y vio que tenía fe. ¿De dónde vino la fe del cojo? Yo lo nombro la fe reactiva. Pero ¿de dónde vino la fe? Vino de escuchar a Pablo ahí en este mismo momento. Y al escuchar a Pablo, nació la fe en su corazón. Y dice, Pablo vio la fe de él. Por la fe del enfermo, él recibió la sanidad. Él recibió la sanidad. Comenzamos una lección con Mateo 9:29. ¿Crees que yo puedo hacer esto? Sí, Señor, creemos. ¿Ok? Según tu fe. Según tu fe. Muchas veces Jesús destaca la fe del enfermo. Ahora, a veces los hermanos no quieren saber de eso. No puede ser, mi fe falta. Yo creo, pero no recibo. Entonces, a lo mejor Dios no quiere que yo tenga sanidad. No, esa es una mentira. La fe funciona. La fe de Dios siempre funciona. La fe de Dios no puede fallar. Entonces, si no estás recibiendo por tu propia fe, la razón es, si te gusta o no te gusta, la razón es, no realmente es la fe de Dios, es algo mental o es una fe humana. Pero la fe de Dios no falla. ¿Y de dónde proviene? ¿Por qué yo era enfermo con hepatitis? Por falta de mi fe. Yo no tengo problemas en admitir cuando yo tengo fracasos en mi fe. Otras cosas que me han pasado en mi vida, yo no digo, Dios es soberano, Dios está en control, Él quiere que yo pase por esto. No, yo no digo nada de eso. Yo digo, oye, fracasé en mi fe. Necesito una relación más íntima con el Señor para oír su voz. Porque la fe es por el oír. Y si no estoy en comunión íntima con Dios, no le estoy oyendo, entonces no tengo fe. La fe es algo que va creciendo o va disminuyéndose, va cambiando según la relación que tenemos con Él. No podemos vivir del pan de ayer, hermanos. Necesitamos pan de hoy. Necesitamos una relación con Jesús hoy. Y muchos piensan, yo tengo toda la fe del mundo. Yo sé que creo. Bueno, ¿por qué sigues enfermo? Si es la fe de Dios, debemos ver la manifestación de la fe. Sanidad. Hay que ser honestos. No hay ninguna condenación en eso, hermanos. Hay que ser honestos. Creo que cuando no somos honestos en lo que es el tema de la fe, comenzamos a construir una teología para protegernos del fracaso. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias, es que han creado teologías para proteger al pastor del fracaso porque hay tantos enfermos en su iglesia. Mejor decir, ¿sabe qué? Necesito yo como pastor más revelación de este tema, porque no debemos tener enfermos en esta iglesia. Simplemente no deben existir. Entonces vamos a estudiar juntos y encontrar por qué. Porque la palabra dice una cosa y estamos experimentando otra cosa. Entonces no voy a crear una teología para disculpar mi fracaso. Yo quiero saber por qué no estamos viendo lo que dice la palabra de Dios. En Jerusalén, en Hechos 5, todos que vinieron a la iglesia fueron sanados. Todos. En la iglesia. Si no está pasando así en mi iglesia, tengo que ver por qué. Hay que ser honesto en eso. Entonces es por la fe del enfermo que muchos pueden recibir la sanidad. Sigamos. Por medio de la oración de acuerdo. Vamos a Santiago 5. Estamos mirando las formas, las maneras que podemos recibir la sanidad. Santiago 5, 14 a 16. Ya hemos leído que había muchas contiendas entre los hermanos en esta carta, por eso estaban enfermos.
Pero en Santiago 5 dice, en 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Punto, el Señor lo levantará. ¿Lo crees? Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Otra vez el vínculo entre el pecado y las enfermedades. Pero dice que el Señor lo levantará si hay una oración de fe. Bueno, hemos orado por el hermano Juanito y no se levanta. Bueno, es porque no hay fe. O no hay fe en los ancianos, o no hay fe en él, o no hay fe en la iglesia, no sé. Pero el Señor va a cumplir con su palabra. No es el Señor que está fracasando. No es el Señor que tiene un capricho y bueno, hoy no quiero sanar a nadie. O en 2 semanas. No, Dios no cambia. No hay mudanza ni sombra de variación en Él. Toda buena dádiva proviene de Dios. Entonces la sanidad, la manifestación no es un asunto de la voluntad de Dios, es un asunto de la fe o la falta de fe de nosotros, el cuerpo de Cristo. Dice 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. La oración de acuerdo. Para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos justos me están escuchando? Yo soy un justo. ¿Cuántos justos me están escuchando? La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nosotros nos unimos en fe, todos de acuerdo que esta es la voluntad de Dios, y oramos juntos y nos ponemos de acuerdo y creemos, el Señor lo levantará. Punto. Es la palabra de Dios. ¿Lo crees? Entonces, esa es la forma, son las maneras. Déjame revisar rápidamente por el proceso natural del cuerpo, con o sin la ayuda médica. Por medio de la palabra. Sanidad viene por medio de la misma palabra. Por medio de un milagro. Por medio de un don de sanidad. Por la fe del enfermo mismo. Eso es normalmente en la iglesia lo que tiene que pasar. El mismo enfermo necesita creer. Por medio de la oración de acuerdo, el cuerpo de Cristo orando los unos por los otros. Realmente, en mi opinión, cada domingo o cada reunión debemos tener un tiempo de los hermanos orando los unos por los otros para mantener un ambiente limpio, puro y sano en la iglesia, que haya sanidad en los hermanos. Lo interesante en cuanto al ministerio de Jesús, es que Jesús siempre se ponía de acuerdo con la fe de la persona. Él nunca dijo, oye, tienes que levantar la fe un poco más antes de que yo te sane. No. Mira, Jairo vino y dijo, quiero que vengas a mi casa. Ese es su punto de fe. Y pon las manos sobre ella. Su punto de fe. Jesús dice, iré. La mujer con el flujo de sangre dijo, si solamente toco su manto, voy a recibir mi sanidad. Así pasó, su punto de fe. Bartimeo estaba clamando. Y el Señor le preguntó, ¿qué quieres? Su punto de fe. Y podemos ver varios ejemplos. Si me tocas, si vengas a mi casa, si vienes a mi casa, si eso, si el otro, y si puedo bajar mi amigo por el hoyo en el techo. Todos tenían un punto de fe y Jesús respondió a cada uno según su fe. Pero cada uno tenía fe, algún nivel de fe, alguna revelación de fe. Y Jesús respondió a su nivel de fe. Él no dijo, ya necesito ver más fe. Necesito ver, vamos, más fe, vamos. Nunca. Él respondió a su nivel de fe, pero ellos tenían un nivel de fe. Fue una fe verdadera que recibió del Señor. ¿Cuál es tu punto de fe? Cristo siempre va a responder a lo que es tu punto de fe. Si tu fe se encuentra en el cuerpo, en el proceso normal del cuerpo y el doctor, ahí está. Está bien, no hay condenación. Si tu fe está en un hermano, si el hermano X ora por mí, bueno,
Si esa es realmente fe, entonces va a pasar. Si tu fe está en otra forma de recibir, amén. Pero que sea fe. Que sea fe, no solamente la esperanza. Ok, vamos a revisar rápidamente 6 razones para tener fe para la sanidad. 6 razones para tener fe para la sanidad. La primera revelación, o la primera razón, es la revelación de su voluntad que se encuentra en sus nombres. En el Antiguo Testamento existen lo que se llaman los 7 nombres de redención. Hay algunos más, pero hay 7 que son bien conocidos. En sus nombres en el Antiguo Testamento, Dios está revelando o manifestando lo que es su naturaleza. Su nombre es eterno, es permanente, no se puede cambiar. Tenemos Jehová Jireh, el Señor es mi proveedor. Jehová Nisi, el Señor es la bandera de mi victoria. Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Jehová Sama, el Señor siempre está presente. Jehová Tzidkenu, el Señor es mi justicia. Jehová, número 7, Rafa, el Señor es mi sanador. Jehová, mi sanador. Jehová Rafa. Su nombre es una revelación, es una manera para tener fe. Él no puede negar su nombre. Jesús dijo, cualquier cosa que pidas en mi nombre, vas a recibir. Estás pidiendo en su nombre. Yo no digo poniendo al final de tu oración en el nombre de Jesús, amén. Yo estoy hablando de la revelación de su nombre, que Dios es Jehová Rafa, Dios es sanador, es su nombre. Entonces, si pides a Él en la revelación de su nombre, ahí está la sanidad. Es una razón para tener fe para la sanidad. La segunda razón, la obra redentora de Cristo en la cruz. Ya lo hemos revisado, pero estoy dando puntos aquí muy fáciles para que ustedes puedan compartir con otras personas. Pueden tener fe porque el nombre de Dios es Jehová Rafa. Pueden tener fe por lo que Jesús hizo en la cruz. Él llevó nuestros pecados y Él llevó nuestras enfermedades. La misma palabra llevó. Nasa, N-A-S-A. Lo que Él hizo con el pecado, Él hizo a la vez con las enfermedades. Entonces, por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, hay que explicar lo que pasó en la cruz para que la gente tenga fe. Número 3, el ejemplo del ministerio de Jesús. Jesús vino solamente para hacer la voluntad de Dios y Dios estaba con Él y Él sanaba a todos los que vinieron a Él. Nunca dijo a nadie, no. Nunca enfermó a nadie. Él siempre sanaba a todos los que vinieron a Él. Ahora la gente se quedaba en casa, no recibieron la sanidad. La gente que le buscaba recibía la sanidad. Pero la gente que estaba en casa pensando, ojalá que Jesús pase por mi casa y podemos tomar un tecito y tal vez Él me puede sanar. No, ellos no recibían. Pero la gente que mostraba acción, revelación, diligencia y le buscaba, todos recibían la sanidad en su ministerio. Entonces es otro ejemplo, otra razón por la cual podemos tener fe para la sanidad. Número 4, el mandato de la gran comisión. En Marcos 16, Cristo está mandando a los discípulos a predicar en todo el mundo y van a imponer manos sobre los enfermos y sanarán. No dice, y quizás, o tal vez, o si es la voluntad de Dios. No, sanarán. Es una comisión. Dios ha puesto la iglesia en contra de las enfermedades. Es nuestra comisión. Como iglesia, las enfermedades nosotros debemos ver a las enfermedades como el enemigo. Como iglesia, debe ser nuestro corazón de echar fuera todas las enfermedades de los cuerpos de los hermanos. Debe ser nuestra misión. Entonces, por eso podemos tener fe en la sanidad. Número 5, el ejemplo de la primera iglesia en Hechos. El ejemplo en Hechos 5, lo que hemos compartido ya, que todos en las regiones alrededor trajeron todos sus enfermos a Jerusalén y todos fueron sanados. Esa es iglesia después de Cristo, iglesia.
Todos recibían la sanidad, todos. Entonces podemos tener fe para nuestras iglesias, para ver la sanidad. Número 6. Son 6 razones por las cuales podemos tener fe para la sanidad. Número 6. La naturaleza de la palabra. La naturaleza de la palabra. Jesús dice en Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Bueno, si vas a pasar tiempo en la palabra, y especialmente en las palabras de Jesús, son espíritu y son vida. La naturaleza de la palabra es vida. Recíbela como vida, como medicina. Salmo 107:20 dice que Él envió su palabra y nos sanó. Proverbios 4, hemos visto, la palabra es como medicina a nuestro cuerpo. Entonces tenemos 6 razones por las cuales podemos creer y tener fe para la sanidad. La sanidad es siempre la voluntad de Dios. El Señor nos ama tanto, nos ama. Y lo que pasa, bueno, déjeme seguir porque estoy ya entrando en la próxima sección. Quiero terminar con eso. Voy a compartir rápidamente 7 revelaciones que te pueden sanar. Cuando yo hablo de revelación, yo hablo de una iluminación en tu espíritu, o que tus ojos espirituales ven, o que tus oídos espirituales escuchen algo. Hay una revelación, un momento en lo cual uno sabe que lo que es la voluntad de Dios. Una revelación. Bueno, hay 7, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Es viva y eficaz. Entonces, ¿cuáles son las revelaciones que nos pueden sanar? Número 1, Dios no puede negarse a sí mismo. Él es vida. Él es vida. Él no es tinieblas. Las enfermedades provienen de las tinieblas, no provienen de Dios. Entonces, una comunión íntima con Dios te sanará. Simplemente pasando tiempo en su presencia te va a sanar. Esa es una revelación. Él no puede negar lo que Él es el sanador. Entonces, pasa tiempo con Él. Número 2, la palabra de Dios es espíritu, vida y medicina. Ya lo hemos revisado. Pero una revelación del poder de la palabra, tiempo en la palabra. Yo creo que les dije que si el doctor dice hay que tomar estas pastillas 4 veces al día por 2 semanas, todos lo van a hacer. Pero si el Señor dice pasa 2 horas al día conmigo en la palabra y te prometo la sanidad, ¿cuántos quieren hacerlo? Pero la sanidad se encuentra en la naturaleza de la palabra de Dios. Entonces una comunión íntima con la palabra te sanará. Número 3, el poder del pecado quedó destruido. Ha sido perdonado. Eso es maravilloso, hermanos, que muchos no han captado. ¿Sabe que Dios no está tomando en cuenta tus pecados? 2 Corintios 5:19, Dios se ha reconciliado con el mundo y no está tomando en cuenta al hombre sus pecados, y estamos viviendo en el año agradable de Dios. Estamos en la época de la gracia de Dios. Nos ha lavado, nos ha perdonado de todo pecado. No está tomando en cuenta. Ahora el pecado tiene sus propias consecuencias de sembrar y cosechar, pero Dios no está tomando en cuenta nuestros pecados. Estamos viviendo en la gracia y el amor de Dios. Y entonces eso te puede limpiar la conciencia. Muchos hermanos viven con la conciencia culpable. Ese es otro curso, 2 o 3 cursos. Podemos hablar de la gracia de Dios, el amor de Dios, lo que Él ha hecho para nosotros. Pero el pecado quedó destruido, has sido perdonado. Has sido perdonado. Entonces, una revelación de esta falta de condenación, una conciencia libre de la condenación te sanará. Simplemente botar la conciencia de la condenación, ese puede traer sanidad a tu cuerpo. Número 4. Cristo llevó tus enfermedades en la cruz. Cristo llevó todas las enfermedades en la cruz, todas. Pasado, presente, futuro, todas las enfermedades, Él las llevó en la cruz. Una revelación de Cristo, el sanador, te sanará. Simplemente viendo a Cristo. ¿Cuántos toman el tiempo para meditar y ver
con tu imaginación divina, digamos, Cristo colgado en la cruz, hecho maldición, hecho pecado, llevando enfermedades, y lo hizo para ti. Entonces no tienes el derecho de seguir llevando enfermedades que Cristo ya las llevó. Entonces una revelación de Cristo el sanador te sanará. Número 5. Las enfermedades representan una obra del diablo. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. 1 de Juan 3:8, Hechos 10:38, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Bueno, las enfermedades representan una obra del diablo. Hay que resistir en el nombre de Jesús. Entonces una revelación de nuestra victoria sobre el diablo nos puede sanar. Cada cosa, cualquier de las 7, cualquier revelación te puede sanar. Es pasar tiempo con Él. Número 6. Dios es amor. Una revelación del amor de Dios te puede sanar. Hermano, yo podría predicar horas sobre eso. El amor de Dios. Wow, cuánto nos ama Dios. Dios amó al mundo y nos mandó su Hijo. Pero una revelación, 1 de Juan 4:8, 1 de Juan 4:18, tiempo en la palabra, meditando, recibiendo una revelación del amor de Dios. Y número 7, una revelación de su bondad te sanará, de su bondad, de su benignidad. En Mateo 8, 1-3, Mateo 8, 7, y mucho en los evangelios, simplemente Dios dice, quiero. Cristo dice, quiero. El leproso dice, si quieres, me puedes limpiar. Quiero. Es su bondad. Jairo dice, si vienes a mi casa, voy. Cualquier que se acerca a Cristo, Él sana a todos. Es su bondad, una revelación del corazón de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios. Él no puede negar su mismo nombre, Él no puede negar su naturaleza, Él es vida. Oh, hermanos, me cuesta parar, pero tenemos que terminar y quiero orar por ustedes. No sé si quieren ponerse de pie, pero espero en 8 horas, espero que en alguna manera hayan recibido una revelación del corazón de Dios, que la sanidad es siempre, siempre, siempre su voluntad. Y la sanidad existe para todos. Existe ya en Cristo. Y Cristo vive en nosotros. Y la palabra es viva y eficaz. Solamente es una cosa de recibir una revelación de la naturaleza de Dios en nuestro corazón. Y saber que ya tenemos sanidad, ya tenemos autoridad, ya tenemos todo lo que necesitamos para vencer cualquier serpiente en la casa, cualquier enfermedad que ha entrado en nuestro cuerpo. Tú puedes reinar en vida, tú puedes dominar tu cuerpo, tú puedes hablar a tu cuerpo. Tu cuerpo es algo tangible, visible, temporal, que te tiene que obedecer. Tú vives en un cuerpo temporal, una casa temporal, y debes ser el dueño de esta casa. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Señor, otra vez declaramos, Señor, nuestro amor. Te damos gracias, Señor, por la revelación de tu amor, de tu gracia, en cuanto a todo el mundo y especialmente los hijos tuyos. Tú quieres que tengamos salud y sanidad. Y me pongo de acuerdo ahora mismo en el nombre de Jesús por cada hermano, cada hermana que me está escuchando, que reciben ya la fe para recibir la sanidad en sus cuerpos, que reciben en el nombre de Jesús la actitud del dueño de su cuerpo y que van a echar fuera cualquier cosa que no pertenece a la voluntad de Dios. Y van a meditar en la palabra y van a tener comunión contigo y orar en el Espíritu hasta que vengan las revelaciones de lo que ellos son en Cristo y lo que Cristo es en ellos. Te damos gracias, Señor. Yo reprendo en este momento cada enfermedad,
cada cáncer, cada dolor, cada síntoma, cada cosa que proviene del diablo, lo reprendo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y recibimos, Señor, la obra del Espíritu Santo para sanarnos en este momento. Y te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.